En Nicaragua, el párroco Óscar Benavides de la Iglesia Espíritu Santo fue detenido por la policía este domingo de manera arbitraria. Así lo denunció la diócesis de Ciuna y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. La policía de Nicaragua no se ha pronunciado sobre el hecho, pero se suma a las tensiones existentes entre la Iglesia Católica y el gobierno. Y es que a principios de mes, el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, junto a otros sacerdotes, fueron retenidos e investigados por la policía por presuntamente organizar a grupos violentos para afectar a la población y desestabilizar al Estado. Retenciones que la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, consideró como arbitrarias e ilegales. Vamos a analizar la situación de esta relación cada vez más tensa entre la Iglesia Católica y el régimen Ortega Murillo, y analizamos con la ayuda de Humberto Belli. Él es exministro de Educación de Nicaragua, historiador especializado en religiones. Humberto, gracias por esta entrevista. ¿Por qué los ataques de este régimen a la Iglesia Católica en tiempos recientes? A todos nos tienen sorprendidos. Desde 1918, que hubo un levantamiento popular donde la iglesia trató de mediar, el gobierno Ortega llamó a los obispos golpistas, acusándolos de estar desestabilizando el país por el hecho de que presentaron un pliego de peticiones donde solicitaban el adelanto de las elecciones. Luego vinieron una serie de agresiones, de profanaciones de templo, amenazas a sacerdotes, pero fue hasta este año que realmente se volvió la situación mucho más virulenta. A lo que va del año, en este recuento, han expulsado o sacado a 4 sacerdotes, incluyendo el nuncio apostólico. Han sacado a 16 monjas que son hermanas de la caridad, una orden fundada por Madre Teresa de Calcuta. Tienen 3 sacerdotes prisioneros en las cárceles del Chipote, que son famosas por la crueldad con que tratan a sus prisioneros. Tienen 7 sacerdotes, incluyendo el obispo de Matagalpa, en casa por cárcel, cercados por policías sin permitirles el acceso a alimentos y bebidas. Y han cerrado 11 radioemisoras de la Iglesia Católica y 4 canales de televisión. Y eso en las últimas semanas. Es decir, ha sido una ofensiva que a todos nos tiene sorprendidos. Podría justificarse, el gobierno a veces la justifica como una reacción en contra de sacerdotes que promueven la violencia, que tienen mensajes de odio, como han dicho en el caso de Monseñor Álvarez, pero ¿cómo explican que también sacaron a 16 monjitas de la caridad de Madre Teresa de Calcuta, totalmente apolíticas, totalmente dedicadas a servir a los más pobres de Managua? Cerraron también una fundación llamada Padre Fabreto, que atendía a miles de niños pobres del norte del país para darles educación y evangelizarlos. Es decir, es una ofensiva no solamente con un cariz político, sino con un profundo cariz antirreligioso que pareciera orientada a aplastar la cristiandad de Nicaragua. A todos nos tiene muy sorprendidos y tristes. ¿Debe sorprendernos o no el silencio hasta ahora del Vaticano, del Papa Francisco? Bueno, podría ser una de las razones que el Vaticano prefiere agotar las vías diplomáticas y hacer una especie de labor silenciosa detrás de las bambalinas para lograr tener acceso y ser escuchado por los gobiernos. Si el Papa Francisco fuera a pronunciarse de una forma que el gobierno de Nicaragua lo sintiera crítica, eso cerraría las puertas para una posible apelación directa del Papa a la pareja gobernante. O sea, esa es una posibilidad. Pero claro, esta posibilidad, para ser la más creíble, tendría que redundar en acciones, en medidas concretas del gobierno. Es decir, si pasan las semanas y la represión contra la iglesia continúa y se incrementa, quiere decir que ya la vía diplomática no funcionó y tendríamos que esperar que la Santa Sede se pronuncie. Han habido pronunciamientos cuando expulsaron al nuncio apostólico. La Santa Sede se pronunció criticando. El representante de la iglesia ante la OEA hace pocos días también criticó al gobierno de Nicaragua. Estamos esperando que el Santo Padre en algún momento, si no resultan estas gestiones cuya complejidad nosotros no conocemos y que tal vez ocurren en secreto, esperaríamos que el Santo Padre, si sigue la represión contra la iglesia de Nicaragua,
se pronuncie y también que no esperemos demasiado porque la situación es angustiosa y muy precaria, sobre todo para Monseñor Álvarez, que está cercado en la ciudad de Matagalpa, sin que le permitan acceso al mundo exterior, ni entrada ni salida de alimentos. Ahora, esta es una hipótesis, es decir, que hay una gestión que se estaría llevando a cabo con el gobierno de Nicaragua desde las más altas esferas, digamos, de la Iglesia Católica en el Vaticano. Esta es una hipótesis, pero aquí estamos hablando de una dictadura. Sí, es una dictadura y una dictadura bien dura, ¿no? Que en ninguna dictadura de América Latina en los últimos decenios se ha dado este tipo de ofensiva contra la Iglesia Católica. Y ya los obispos del CELAM se han pronunciado, los obispos de Guatemala, de Costa Rica, de otras diócesis, de otras nacionalidades, y pues el pueblo nicaragüense y sus obispos y sus sacerdotes van a sentirse muy aliviados por unas palabras que vengan de Roma y particularmente del Santo Padre. Por supuesto. Ahora, cuando hablamos de la pareja Rosario Murillo, Daniel Ortega, ¿quién es el que más interés tiene en articular esta embestida? ¿Y hay razones distintas o similares? La impresión que tenemos la mayor parte de los nicaragüenses es que este tipo de ofensiva viene inspirada por Rosario Murillo, que ella le tiene, es una mujer con una verborrea bien fuerte, bien agresiva, llena de insultos, y en las radios del gobierno sandinista que ella las maneja han estado también propinando insultos tremendos contra los obispos, y parece que hay una especie de rencor, de odio contra la Iglesia Católica. En parte la pareja de gobernantes tienen como ideología la marxista-leninista, la han tenido desde su juventud. Cuando perdieron las elecciones en 1990, entonces adoptaron un cariz semicatólico y hablan mucho de Nicaragua cristiana y socialista, pero es una especie de disfraz para venderse mejor al público, pero en el fondo siguen siendo una pareja atea que considera a la Iglesia y a la religión como una superstición que hay que terminar. Pero es extraño. Por último, Humberto, adelante. No, es extraño que en pleno siglo XXI este tipo de persecuciones que eran típicas de la Europa del Este stalinista y de otros regímenes del siglo pasado, pues comunistas, esté renaciendo en Nicaragua y en una forma inexplicable, porque desde el punto de vista de beneficio político, no creo que esto le convenga al gobierno de Nicaragua, más bien le crea un puesto político fuerte internacional. Y además dentro del propio país, el país es fuertemente católico y ahí la gente está sufriendo y está aumentando la hostilidad de la población hacia el gobierno. Entiendo. Humberto Belli, para cerrar esta conversación, ¿en dónde termina este episodio que ha comenzado semanas atrás con lo que has dicho, la expulsión también, ahora la detención de miembros de la Iglesia, el cierre de estaciones de radio católicas? Este episodio, en tu opinión, ¿dónde lo ves terminando? Temo que van a tomar mayores medidas, como establecer un currículum único para todas las escuelas públicas y privadas del país, obligando a las escuelas religiosas a someterse a ese currículum su pena de ser cerrada. Temo que expulsen a los sacerdotes y religiosos de origen extranjero que trabajan en el país. Es decir, pueden hacer muchas cosas más. Ya prohibieron hace pocos días las procesiones. Ya no se puede celebrar culto fuera de las iglesias. Y los sandinistas, el gobierno actual ha tenido una enorme capacidad de sorprendernos. Fue una sorpresa que ante las elecciones del año antepasado echaran preso a todos los candidatos a la presidencia que no eran que eran opositores. Nos han llevado de sorpresa en sorpresa. Bien. Con un nivel de represión que jamás lo habíamos sospechado, y jamás habíamos sospechado que iban a desatar un ataque tan fuerte y frontal contra la Iglesia Católica. Bueno, pues seguimos hablando, retratando estos episodios lamentables que se están viviendo en Nicaragua, y agradecidos también por la perspectiva que nos ofreces, Humberto. Humberto Belli es exministro de Educación de Nicaragua, historiador especializado en religiones. Gracias. Gracias.